Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan bien? Sí. Espero que no se interrumpa la música de al lado, pero bueno. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo que nos das para abrir tu palabra, para meditar en ella, para aprender, Señor, para ver, Padre, pues, tus mandamientos y lo que tú tienes preparado para nosotros. En especial como iglesia, te agradecemos que hemos podido, Señor, libremente, pues, hablar, predicar de tu evangelio de Jesucristo, y queremos pedirte, Señor, que podamos seguir haciéndolo, proclamando tu verdad donde quiera que vayamos, especialmente, Señor, que estas puertas siempre estén abiertas para que tu palabra sea predicada, para que todos aquellos que te buscan puedan llegar, Señor, aquí y encontrar a Jesucristo. Amén. En el nombre de tu hermano Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues gracias a Dios hemos leído primero a los Tesalonicenses del 1 al 10, todo el capítulo, y hemos estado viendo en estos últimos 2 domingos, y este es el tercero, en que estamos platicando sobre los fundamentos de la iglesia Betania, los fundamentos que todas las iglesias deben de tener, y hablamos de 3, hace ya 2 domingos. Hablamos de la gloria de Dios. Ese es un fundamento sobre el cual la iglesia está cimentada. Y el número 2 que tratamos la semana pasada fue el señorío de Jesucristo. El señorío de Jesucristo, que es algo que la iglesia tiene que tener presente. La iglesia debe responderle a Jesús como Señor, como Salvador. Somos siervos, somos esclavos de Él. Y el día de hoy vamos a entender, hermanos, el tercer punto, que es ¿cuál es el diseño del Espíritu Santo para la iglesia? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos dice de cómo debe funcionar una iglesia, de cómo debe ser una iglesia? Y no nos vamos a meter en muchas situaciones pragmáticas tal vez, sino vamos a ver algunos conceptos de los cuales tiene que surgir la motivación para actuar de forma tal que seamos congruentes con lo que dice la palabra, con lo que el Espíritu Santo nos ordena. Ustedes recuerdan las cartas del apóstol Pablo a las iglesias. Hay las cartas a las iglesias y las cartas personales, ¿no? de Pablo, que escribió, por ejemplo, a Tito, a Timoteo, a Filemón. Pero las cartas que escribió a iglesias, ¿verdad? Está Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, que escribió a comunidades. Y cada iglesia a la que escribió Pablo en sus cartas tiene cierta particularidad originada por las características de esa iglesia en el momento en que Pablo les escribió. Notamos, por ejemplo, que la iglesia de Corinto era una iglesia problemática en su conducta, que era una comunidad de judíos y gentiles en una ciudad rodeada de gran inmoralidad e idolatría, que estaba marcada por divisiones internas y que además usaban de forma vana o de mala forma los dones espirituales y tenían dificultad para convivir y para vivir conforme a los valores cristianos. Esa era la iglesia de Corinto. Pablo escribe a las iglesias de Galacia también, los Gálatas, que padecían el problema de los falsos maestros, y estaba siendo un problema para los creyentes en esta iglesia, que no sabían defenderse a sí mismos y que seguían las corrientes. No sabían defender el mensaje sobre Cristo. También a la iglesia de Éfeso, que se caracterizaba por su firmeza doctrinal, por su arduo trabajo, pero habían perdido su primer amor, y esto lo dice Pablo, pero también dice la palabra que se vuelve la iglesia complaciente y tolerante con el error, algo que el Señor le reprende y también a esta iglesia en el Apocalipsis. La carta de Pablo a la iglesia de Colosas, donde estaba
entrando muy fuertemente el legalismo judío, donde había muchos mandamientos de hombres y filosofías huecas. Inclusive una de ellas era el culto a los ángeles y también la sabiduría humana, el conocimiento, pero todo era hueco y sin fundamento. Estaba entrando en esta iglesia de Colosas el gnosticismo, y Pablo les habla a ellos de quién es Jesús y qué es lo que Él significa para nosotros. También en la iglesia de Roma, Pablo trata un problema doctrinal y la dificultad de aplicarlo en estas iglesias. El problema doctrinal de la iglesia de Roma era cómo es que los gentiles han sido incluidos en el pueblo de Dios si la ley de Dios en el Antiguo Testamento excluye a los gentiles. Y con esto venían las dificultades de aplicarlo a las iglesias. ¿Cómo deben llevarse judíos y gentiles en la iglesia? ¿Cuál de los dos grupos tiene preferencia y privilegio en la iglesia? ¿Cómo se deben manejar las grandes diferencias culturales entre uno y otro grupo? Todo esto trata en Romanos. Recordemos que en el año 54, el emperador Claudio decretó la expulsión de los judíos de Roma, de los cristianos, perdón, de Roma, y de los judíos. Y cuando regresaron meses y años después, cuando Nerón restableció eso, los cristianos que regresaron descubrieron que los cristianos gentiles ya eran los líderes y los que ocupaban los puestos de liderazgo en las iglesias de Roma. Y entonces ellos se convirtieron en una minoría y tuvieron un problema muy fuerte. Y por eso Pablo escribe todo este tratado teológico hermoso a la iglesia de Roma. La iglesia de Filipos se caracterizaba por ser la primera iglesia fundada por Pablo en Europa. Y era una comunidad de creyentes, principalmente gentiles, que se destacó por su generosidad y apoyo económico a Pablo, pero que también se enfrentó a falsas enseñanzas y divisiones internas, evidenciadas por las menciones de Evodia y Sintique que existe en la carta. Pero a pesar de estos desafíos, la iglesia de Filipos mostró madurez espiritual, alegría y fidelidad al Evangelio. Pero hermanos, la iglesia de Tesalónica es una iglesia rara. Una iglesia rara en donde Pablo no les escribe para exhortarlos. Más bien Pablo escribe para consolarse, para agradarse, para alegrarse, para aconsejarlos. Porque la iglesia de Tesalónica se caracterizaba por una fe genuina, evidenciada en su amor y esperanza en Cristo y en la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor. Donde la iglesia de Tesalónica, a pesar de la tribulación que estaban enfrentando, era una iglesia de vidas transformadas que imitaba el Evangelio y se convertía en un ejemplo para todas las demás comunidades, por el compromiso con la palabra de Dios y con su servicio. Pablo les dice a los tesalonicenses: ustedes son mi gloria y mi gozo. Hermanos, qué alegría que Pablo pueda gozarse en esta congregación y no tener que ir a regañar, y no tener que ir a corregir, y no tener que ir a enmendar. Pablo dice: ustedes son mi voz, ustedes son mi gloria. Y creo que como ejemplo, personalmente me gustaría que Betania fuera un poco como la iglesia de Tesalónica. Hoy en día, las iglesias tradicionales, hermanos, se gobiernan de distintas formas. Por ejemplo, nuestro estilo tradicional, nosotros somos bautistas. Y cada iglesia bautista local es una pequeña democracia, donde la iglesia vota por todo, donde el poder reside en los miembros en plena comunión. Y en este modelo hay muchas cosas que me parecen a mí personalmente preocupantes y problemáticas.
Y realmente no hay un modelo democrático de iglesia en la Biblia. No lo hay. Yo crecí en una iglesia metodista, donde existe una jerarquía más definida, pero el poder aún recae en la gente. El modelo presbiteriano, que es un enfoque jerárquico de la iglesia, donde los líderes de la zona, conocidos como ancianos y el presbiterio, toman decisiones para iglesias locales, pues también es una forma de gobierno que en estas que yo veo que son tal vez las principales iglesias tradicionales evangélicas, todos los aspectos que parecieran o pudieran encajar una con otra, pues no hay un patrón bíblico a seguir. Hay algunas cosas que sí y otras cosas que no. Así que al final la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo debe funcionar la iglesia de Jesucristo? Así, hermanos, el patrón, el modelo de cómo Jesucristo quiere a su iglesia está en el Nuevo Testamento. Si la iglesia pertenece a Jesucristo y Él espera que le sirvamos fielmente, entonces la Biblia nos dice qué es lo necesario para funcionar, para ir adelante. Aunque el Nuevo Testamento no dice mucho sobre cómo debe ser la iglesia, aunque el Nuevo Testamento no dice mucho sobre la organización, aunque no dice mucho sobre el tipo de ministerios específicos que se deben tener, sí establece principios inviolables, principios inalterables. Y por eso escogí primero a los Tesalonicenses, no solamente el primer capítulo, los 5 capítulos de primera Tesalonicenses. Pablo dice, hace y menciona características de una iglesia que funciona, de una iglesia que seguramente tiene problemas, pero los sobrepasa la gracia, el amor, el funcionamiento para poder seguir adelante por el camino que Cristo le ha trazado. Así que esta carta establece algunos principios inviolables e inalterables sobre el tema de la iglesia ideal, porque algunos principios que nos dicen en esta carta están, por ejemplo, el primero, el esencial. La iglesia de Jesucristo lo primero que tiene que hacer es, tiene que ser una iglesia salva. Una iglesia salvada por Jesucristo. Así era la iglesia de Jesucristo. Vean el versículo 5. Estaban en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Era una iglesia salva. Pero además, la iglesia, nos menciona también esta carta, debe ser una iglesia santificada. Ciertamente, no totalmente, pero en el camino correcto, en el destino de la santificación, porque habían recibido la gracia y la paz del Señor, y esto fortalece las vidas de la iglesia porque su fe crecía, dice Pablo. Le doy gracias a Dios por su creciente fe, dicen las versiones, porque su amor se manifestaba, porque además el servicio de la iglesia es eficaz, y eso es muestra de un camino de santificación. Pero además la iglesia también sufre por la persecución en el mundo, como lo sufrieron los tesalonicenses, porque se enfrentaban a un mundo no regenerado, pero los hermanos estaban dispuestos a asumir ese señalamiento y ese sufrimiento para vivir una vida santa en medio de la comunidad. Otra característica de la iglesia de los tesalonicenses era que esta iglesia era una iglesia servidora, donde llevaban a cabo una labor de amor, una paciencia de esperanza y una obra de fe. Y finalmente la iglesia de los tesalonicenses era una iglesia que anhelaba la segunda venida de Jesucristo. Era una iglesia anhelante, una iglesia de esperanza, que quiere que el Señor
venga pronto. Hermanos, básicamente necesitamos ser como la iglesia de los tesalonicenses. Ser una iglesia verdaderamente salva, elegida y regenerada. Necesitamos ser una iglesia santificada. Necesitamos ser una iglesia sufriente si es necesario por la causa de la verdad del Evangelio en el mundo. Necesitamos ser una iglesia servidora. Necesitamos ser una iglesia anhelante de la segunda venida. Y espero que Betania sea una iglesia que entienda el verdadero Evangelio, que seamos una comunidad que está genuinamente en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Hermanos, somos elegidos por Dios, somos amados de Dios, y qué alegría que esta sea una comunidad santificada de creyentes, que podamos ver la bendición que refleja, que manifiesta la obra de fe, el trabajo del amor, la firmeza de la esperanza y de la perseverancia. Y yo pregunto, hermanos, ¿y estas cosas son ciertas en nuestra iglesia? ¿Son ciertas? Hermanos, hemos pagado el precio de nuestra fe en Jesucristo, entre nuestros amigos, en la familia, en el trabajo, en la comunidad. Somos una iglesia que sirve. Hermanos, estas preguntas y características tendrían que ser consecuencia de la motivación interna que Jesucristo es para cada uno de nosotros. Porque soy salvo. ¿Quién de aquí no es salvo? Hoy es el día de salvación. Pero si hemos sido salvados por Jesucristo, tenemos que tener esa motivación suficiente. El Señor nos ha rescatado del infierno, de la muerte. Y esa es motivación más que suficiente para ser fieles, para servir, para seguir con amor. Como les decía al principio de esta serie de sermones, van más de 200 sermones que hemos estado predicando, nuestro hermano Edgar, algunos otros hermanos, nuestro hermano Billy, yo. Que todos estos hermanos hayan sido basados en la palabra de Dios y que hayan escuchado tal y como es la palabra de Dios. No palabra de hombres, no mi palabra, no la palabra de otros predicadores que se paran aquí. Que haya sido la palabra de Dios que obre poderosamente en cada uno de nosotros. Eso es lo que espero que haya sido en el pasado. Pero espero que en el futuro eso no cambie. Que pueda seguir siendo la palabra de Dios la que se predique aquí. Que el Espíritu Santo obre con poder en cada uno de nosotros. Nuestro Evangelio, como dice Pablo en el versículo 5 del capítulo 1 que leímos, dice: Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. No les llegó solo en palabra, sino en poder y el Espíritu Santo con plena convicción. Tenemos que estar convencidos, primero, de que somos salvos. Segundo, de que nos debemos a Dios, nos debemos a Jesucristo. Y espero que esto sea cierto en esta iglesia. Hermanos, que la palabra que decimos aquí venga con poder, que se reciba, que se crea y que se convierta no solamente en palabra oída y escuchada, sino en una convicción para poder vivirla. El capítulo 2, versículo 13, también en la primera carta a los Tesalonicenses dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
Hermanos, la palabra que predicamos aquí está actuando en cada uno de nosotros. Nos motiva a cambiar, nos motiva a servir, nos motiva a amar. Betania debería ser, hermanos, para cada uno de nosotros, ¿saben qué? Véanlo, voltéense. Debería de ser el paraíso terrenal para todos y cada uno de nosotros. Venir aquí debe ser algo que anhelemos, que esperemos. Ya viene el domingo. Me encantan las veladas de oración, aunque a veces vamos pocos, pero es que anhelamos que venga el domingo y por eso nos reunimos para orar, para que el primer domingo del mes podamos celebrar la cena, podamos estar listos, convencidos y sobre todo con un ánimo y con un espíritu para tener un encuentro personal con nuestro Dios. A eso venimos a la iglesia. Debería de ser el paraíso. Gracias a Dios, hermanos, que ustedes siempre han respondido de cierta forma a la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso les digo, nosotros como predicadores, yo como predicador, no soy la fuente de la verdad. Como predicador, somos simplemente el mensajero que trae la verdad de la fuente que es Dios, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Nosotros somos solamente mensajeros de lo que dice aquí. No queremos quitarle ni agregarle porque eso es cuello para nosotros. Debemos esforzarnos en todos los niveles de la iglesia, hermanos, para ser fieles y proclamar así la verdad, la palabra, no solamente a la iglesia, sino a todos los de afuera. Yo no sé de ustedes cuántos traen Biblia hoy. 4 o 5, algunos más, pero casi todos tienen su Biblia en el teléfono, ¿no? Hemos vivido en los últimos tiempos cambios tecnológicos masivos muy fuertes y hemos vivido cambios de paradigma que se han producido muy rápidamente en toda la sociedad, en el mundo, y que no podemos seguirles el ritmo. Por ahí salen nuevas redes sociales, por ahí allá. El tener Facebook es anticuado. Ahora hay otros medios, hay otras formas. Y no podemos seguir el ritmo. Y muchas veces las iglesias que tratan de seguir el ritmo se vuelven obsoletas antes de ser efectivas. Porque no pueden seguir la última moda, hermanos, porque nosotros no somos moda, no somos tendencia. Nosotros tenemos que seguir tratando de ser fieles, de no cambiar solamente lo que es necesario. Por ejemplo, cambiamos sillas, porque estas se pueden apilar, porque son más cómodas, porque resisten más, porque no se oxidan, las que teníamos se descomponían. Tratamos de tener micrófonos inalámbricos para no tener todo el cablerío. Y así vamos haciendo ciertos cambios. Pero lo esencial no lo debemos cambiar. Porque lo que no se puede cambiar, hermanos, es la palabra de Dios. Jesucristo el Señor no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios eterno es inmutable y su palabra nunca cambia, es eterna. Y el que la trate de cambiar será condenado. La iglesia de Jesucristo debe ser lo que es por la palabra de Dios. Y nosotros como Betania debemos reflejar la enseñanza de la palabra de Dios a lo largo de tantos años, hermanos, 17 años que llevamos. Todos aquí somos imperfectos, todos aquí somos pecadores. Si no, levántense en la mañana y véanse al espejo. ¿Y qué ven? Un pecador. Un pecador, y nos vemos todos los días. Y cada uno de nosotros así es, porque así es nuestra carne que todavía no podemos cambiar. Y así somos los líderes, los pastores.
Pero hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande que es la rendición de cuentas ante nuestro Dios. Por tanto, creo que debemos tener claro algunos principios neotestamentarios que, como les digo, están claros en esta carta a los tesalonicenses y que debemos tomarlos como el modelo que el Espíritu Santo da a su iglesia. ¿Qué es lo que los tesalonicenses hacían para que Pablo les dijera: ustedes son mi gloria y mi gozo? ¿Qué es lo que decían? Decíamos en versículo 5 del primer capítulo, porque dice el versículo 5, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Este evangelio, hermanos, el primer punto esencial para los tesalonicenses y para nosotros es: uno, creer en la autoridad absoluta de las Escrituras. Creer en la autoridad absoluta de las Escrituras. ¿Cuántos de nosotros no torcemos la verdad de las Escrituras a nuestra conveniencia para seguir pecando, para seguir en nuestros deleites, para seguir en nuestras concupiscencias, en nuestras pequeñitas desobediencias? O sea, en pecados grandotes o pecados chiquitos, pues no hacemos caso de lo que dice la Escritura. Pero el primer principio de los tesalonicenses, y que debemos tomar nosotros como Betania, es ese: creer que la autoridad absoluta está en las Escrituras. Y cuando digo absoluta me refiero a la autoridad que pertenece solamente a la palabra de Dios. Es una autoridad completa y singular. No se somete a votación. No hay otra autoridad. Ni yo ni nadie en esta iglesia somos autoridad. La autoridad es la palabra de Dios. Ninguna tradición es autoridad, ningún credo es autoridad, ninguna historia es autoridad. La Biblia es la única autoridad y es la autoridad absoluta. No hay poderes que equilibren la Biblia. No es una democracia, no es una república. Es el reino de Dios. Y en el reino de Dios, ¿quién manda? Dios. El Rey, Dios. Cantamos: Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Es fiel y me vengo al hermano. Es fiel y me imparte su amor. Pero no lo obedeces. Esta es la verdad dominante que debe reinar sobre las iglesias. En algunas iglesias antiguas, en la región de Escocia, en Europa, todavía cuando comienza el culto, son iglesias muy antiguas, construidas de piedra, viejas, bonitas, algunas otras medio lúgubres. Pero en todas ellas, cuando comienza el culto y el órgano, normalmente tienen un órgano, empieza a tocar un preludio muy solemne y la congregación se pone en pie. Y seguido de eso, entra una persona, un hombre seleccionada por la congregación, por el pastor, por quien sea, cargando la Biblia. Y la lleva así, por todo el pasillo. Y entra, camina despacio, desde el fondo por el pasillo principal, sosteniéndola sobre su cabeza. Así la Biblia, la palabra de Dios, hace una entrada imponente, como si se tratara de un rey entrando en el recinto. La máxima autoridad está entrando. Y el portador camina todo el pasillo y la coloca en el púlpito. Y al final del servicio, cuando termina,
el mismo hombre la recoge de la misma manera y la saca del recinto. Es una declaración simbólica de que la Escritura reina en esa iglesia. A veces no son tan fieles como quisiéramos, pero ese acto simbólico nosotros no lo hacemos. Pero es lo que debe ser en la verdad espiritual. La palabra de Dios reina en la iglesia. Es un principio, es un símbolo. Debemos entender que la palabra de Dios reina. Y cuando venimos aquí, es como si la palabra de Dios no nos fuera traída por Dios mismo. Está puesta aquí para que alguien de nosotros la lea, la proclame. Y es inseparable, hermanos. ¿Por qué? Porque la predicación es parte fundamental en esta reunión. Pablo dice a Timoteo, a Tito, predicar la palabra, predique la palabra. Hechos 20:21, Pablo dice también, y como nada que fuese útil, he reunido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así es como debemos de ser, la autoridad, la palabra. Dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:16-17, dice, es un texto que nos debemos saber. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, la iglesia debe de creer que la autoridad absoluta es la palabra de Dios. Pedro dice que esto no es producto de hombres, sino que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. No es un documento que proviene de fuente humana, sino del Espíritu Santo mismo, y como acabamos de leer, no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Lo debemos entender y lo entendimos desde el principio. Y como iglesia Betania entiende que la salvación viene por la palabra. Nosotros somos renacidos por la palabra de verdad, 1 de Pedro 1:23. Somos santificados por su palabra, Juan 17:17. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Hermanos, entendemos el consuelo de las Escrituras, entendemos que tengo esperanza en su palabra, como lo expresa el salmista, y entendemos que el poder está en el pasaje de la Escritura. El poder está en la Biblia y tenemos un compromiso absoluto con esto. Por eso está escrito, hermanos. El segundo compromiso de la iglesia, el segundo modelo es la adoración. Hermanos, se pueden hacer muchas cosas en una iglesia y se hacen muchas cosas. Pero el único mandamiento que encontramos en el Nuevo Testamento es adorar a Dios. Porque todo lo que hagamos debe de estar orientado a adorar a Dios, a darle la honra y la gloria a Dios. Todo debe estar orientado a exaltarlo, a honrarlo. Todo lo que hagamos en oración debe estar dirigido para ensalzarlo. La exposición de la palabra tiene también la intención de provocar adoración en la palabra. Por eso decimos amén, cuando hay una verdad que se confirma en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo se puede adorar? ¿Cómo la iglesia puede adorar de verdad? Si de repente hay muchos que dicen, no, es que el hermano Jorge se tarda 1 hora y cacho en la predicación, y nada más hay 3 himnos que cantamos. Yo quisiera tener más cantos. Y la palabra, bueno, es que yo no la entiendo. A veces se toma mucho tiempo. Y esa pregunta, hermanos, se responde con otra. ¿Cómo una iglesia puede adorar si no aprende la palabra? Si no
se enriquece en la Biblia. Porque la predicación, la palabra, el estudio, informa sobre el Dios que adoramos. Nos da a conocer al Dios en el que creemos. Y esto enriquece la oración. Ese es el punto, hermanos. Nosotros no debemos dividir nuestro culto en adoración, predicación, ofrendas. ¿No? Así a veces lo dividen unos. Adoración, predicación, ofrendas, avisos. No, todo es adoración. ¿Vas a adorar a Dios superficialmente o lo vas a adorar en espíritu y en verdad, con la profundidad, la amplitud, la altura, la longitud, como dice Romanos, de la revelación divina? El compromiso con la adoración, hermanos, nos impulsa, nos define. ¿Qué vamos a hacer en el cielo por toda la eternidad? ¿Ustedes saben qué vamos a hacer? Exactamente no sé, pero vamos a adorar a Dios por toda la eternidad. Estudiábamos en el libro del Apocalipsis, ahora de los 144,000 elegidos, ¿verdad? Que vamos a aprender un cántico que nadie más puede aprender, más que nosotros, los redimidos, los escogidos, la multitud rescatada. Así que el compromiso con la adoración nos impulsa, nos define. Hermanos, somos salvos para adorar. Juan 4 dice, el Padre busca verdaderos adoradores. ¿Que qué? Que le alaben, que le adoren en espíritu y en verdad. Así que somos salvos para ser adoradores. Uno pensaría que hoy en día el supuesto evangelio que se proclama, que dice la buena noticia, dice, tú estás salvando, proclama, porque Dios quiere adorarte. Dios quiere estar a tu lado y darte todo lo que deseas. Hermanos, no, eso es todo lo contrario, ese es un evangelio al revés. Entendemos que estamos aquí no para adorarnos a nosotros mismos, sino para adorarlo a Él. Nosotros ni siquiera merecemos tener una audiencia con nuestro Dios. No merecemos estar delante de Él y aquí estamos. Nosotros no somos dignos de recibir una audiencia, pero ¿qué dice la carta a los Hebreos? Que el sacrificio de Jesucristo nos abre la puerta a la misma sala del trono para encontrar gracia y misericordia. Así que el aprendizaje tiene como fin poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Mucha gente viene hoy a la iglesia y dice, no, pues en la iglesia hoy no sentí nada. Como que no, la palabra no, los cantos de Dios, no, hoy no. Hoy fue muy X. Hoy el sermón fue muy elaborado, muy largo, no le entendí. Me siento igual que como entré, no recibí nada. No. Tengo hermanos muy queridos, desgraciadamente, ¿verdad?, que andan como judíos errantes, de iglesia en iglesia, porque no encuentran la iglesia perfecta. Y el día que entran a la iglesia perfecta, ¿qué creen? Se descompuso la iglesia perfecta porque llegaron. No hay iglesias perfectas, porque no hay cristianos perfectos. Y es que ya como que los cantos, o sea, le encuentran peros a todo, porque no reciben nada. Pero hermanos, ¿piensan que venir a la iglesia es para ustedes? ¿Piensan que venir a la iglesia es un premio para cada uno de ustedes? ¿Piensan que por venir aquí les va a ir bien en la semana? Si piensan eso, están muy equivocados. Muy equivocados.
¿Para quién creen que es este culto? Lo que tienen que venir pensando al entrar por esas puertas es decir, ¿qué le traigo a Dios hoy? ¿Qué vengo a ofrecerle a mi Dios hoy? ¿Qué quiero que el Señor me diga para obedecerle, para amarle? ¿Qué le traigo? Como esa viuda que llegó y echó 2 moneditas, pero le dio todo lo que tenía. Venimos a vaciar nuestro corazón para ofrecérselo a Dios, no para sacar bienestar y satisfacción y sentimientos y renovación. Hoy me siento lleno y ahora sí salí con las pilas cargadas. Sí, hermano, qué bueno, pero ¿qué le trajiste a Dios hoy para rendirle culto, alabanza, honor, gloria a tu Dios que te rescató, te redimió? ¿Qué le traes hoy? Entre más le conoces, más le adoras, hermano. Filipenses 3:3 dice, refiriéndose a la definición de los cristianos, dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Somos adoradores, adoración basada en la palabra. Así que espero que durante las predicaciones hayamos enfatizado una visión correcta de Dios, una visión correcta de Cristo, una visión correcta del Espíritu Santo. ¿Cuán importante es esto, hermanos? Dios se reveló, dice Hebreos 1 en el Antiguo Testamento, a través de profetas, pero en estos últimos días, Dios se ha revelado por su Hijo. La imagen más magnífica, gloriosa, pura y perfecta de Dios está en Cristo. Por eso, Él es el tema más cautivador y fascinante de todos en nuestras predicaciones. Y por eso hemos dedicado nuestros mensajes durante todo este tiempo para conocer mejor a Jesucristo, y al conocerlo, conocemos mejor a Dios. Dice Jesús, si me has visto a mí, has visto al Padre. Nuestra comprensión clara de quién es Dios, quién es Cristo y quién es el Espíritu Santo es esa comprensión trinitaria, porque esa es la esencia de nuestra adoración. No dejes que nadie te diga que la adoración es algo que ocurre al margen del conocimiento. No es cierto. Se adora con la mente. Por eso Romanos dice, transformar vuestra emoción, vuestro entendimiento, renovar nuestro entendimiento. Por eso, hermanos, aquí no cantamos como en las iglesias del 7-Eleven. ¿Sí saben cuáles son esas? Las que dicen 7 palabras y las repiten 11 veces en cada adoración. ¿No? Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y se acabó la canción. ¿Qué pasó? Nosotros por eso tratamos de profundizar y por eso cantamos himnos que tienen sentido, que tienen razón en nuestra mente. Cantábamos este hermoso himno de Fanny Crosby. Fanny Crosby, estábamos mi esposo y yo diciendo en la mañana, no sé si compuso entre 6,000 o 4,000 himnos. ¿Saben cuántos tenemos en el himnario de ella? Que nuestro himnario solamente tiene 500 himnos. Unos 10. Porque todos los demás tal vez se han perdido, tal vez no eran populares, tal vez no gustó la letra, tal vez no gustó la música. Y se perdieron con el tiempo. Ahí están. No se cantan tal vez. Pero tratamos de que nuestros cantos sean congruentes con lo que decimos a Dios. Y por eso cuando cantamos Santo, 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 Señor Omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Y ahí termina esa frase, pero siguen 5 estrofas que repiten todas las razones que adoran. Fíjense ustedes, abran sus himnarios en el himno 1. Y es un himno que ensalza a toda la Trinidad.
Dios en tres personas, bendito Trinidad, dice el versículo 2, digo, la estrofa 2. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos que adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad, ante ti se postra bañada en tu lumbre, ante ti yacido que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo tú eres solo, y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Amén. Hermanos, son himnos completos que expresan nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento, porque adoramos congruentemente a nuestro Dios. Entonces, el primero es creer en la autoridad absoluta de las Escrituras. 2, el compromiso con la adoración. 3, es la claridad doctrinal de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia. Las reglas de fe y conducta de la Iglesia. Y ese es otro pilar, otro fundamento en nuestra vida de Iglesia. Cuando hablo de la palabra de Dios, de estudiarla, también me refiero a extraer de ella la sana doctrina necesaria para vivirla. ¿Qué es verdad acerca de Dios, hermanos, en la Biblia? ¿Qué es verdad acerca de Cristo? ¿Qué es verdad acerca del Espíritu Santo? ¿Qué es verdad acerca del hombre? ¿Qué es verdad acerca del pecado? Acerca de la justicia. ¿Qué es verdad en la Biblia acerca del cielo, acerca del infierno? Y así ver en cada aspecto de la Escritura lo que nos enseña para exponer la palabra, ¿verdad? En una forma racional, con la mente de Cristo. Y eso es lo que yo llamo teología. Se profundiza en la palabra de Dios. Se determina lo que dice el pasaje y por lo tanto qué verdades inmutables e inquebrantables afirma ese pasaje. Estas se convierten en las doctrinas que el texto revela y cada texto nos lleva a alguna doctrina, a alguna afirmación de esta verdad. ¿Y qué más hacemos, hermanos? Las confirmamos en otras partes de la Escritura para mostrar cómo se sustentan unos textos a otros a lo largo de toda la Biblia, con el fin de que comprendamos esa doctrina y con la esperanza de que esa comprensión se convierta no solo en información, sino en convicción que nos lleve a la acción. Pablo estaba agradecido por los tesalonicenses porque la palabra les llegó con plena convicción, lo leímos en el versículo 5. Y convicción significa creerla, hacerla suya, protegerla, defenderla y vivirla. Así que enseñar el pasaje, extraer la doctrina, mostrar cómo esta doctrina se enseña consistentemente en las Escrituras para que la entendamos y la creemos con la visión de que se convierta en una convicción en tu vida y en la mía para que nuestra conducta cambie, para que vayamos en el camino de santidad. Eso es lo que buscamos. La claridad doctrinal es absolutamente crucial. Pablo le repite a Tito, predica la sana doctrina. Pablo le dice a Timoteo una y otra vez, en primera y segunda Timoteo, predica la sana doctrina. Pablo le dice a los efesios que es muy peligroso ser niños zarandeados por todo viento de doctrina, dejándose llevar. Así como en la iglesia Betania, hermanos, debemos desarrollar este conjunto de convicciones sólidas llamadas sana doctrina. ¿Y dónde está? En la palabra. No la digo yo, ni nadie que se pare aquí
está aquí, hermanos. No entiendo a quienes se supone que son ministros del Evangelio, guardianes de la verdad, que se supone que deben proteger el tesoro y aferrarse a la palabra, y que muchas veces parecen reacios a contender con fervor, que son débiles en sus convicciones y se dejan llevar por las modas con tal de llenar los templos. No es propio de un ministro ser débil en sus convicciones, ni siquiera de un cristiano. Porque un cristiano con convicciones débiles es como un camarón que se duerme. ¿Qué le pasa al camarón que se duerme? Amanece en el cóctel, hermano. Se lo lleva a la corriente. Y así hay muchos cristianos. Hermanos, necesitamos tener convicciones firmes, fuertes, para que nuestra vida no se desmorone. Necesitamos creer verdades con todo el corazón. Cuarto punto, cuarto modelo, cuarta norma a seguir para ser una iglesia conforme al modelo del Espíritu Santo. Necesitamos tener discernimiento espiritual. Y esto está conectado con la claridad doctrinal. No solo cuando tienes claridad doctrinal, hermano, solo cuando tenemos claridad doctrinal podemos tener discernimiento espiritual. Cuando conocemos la verdad, podemos distinguir la falsedad, la mentira. Dice primero a los Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el espíritu. Y muchos piensan que apagar el espíritu es, ¡pum!, conseguir todas las emociones. ¿Qué te pasa? Es que apagué el espíritu. No, hermanos, apagar el espíritu, ¿saben qué es? Es cerrarle la llave al agua de vida. Eso es apagar el espíritu. Porque el espíritu es la fuente de agua viva que nos llega con la verdad de Dios. Porque el Espíritu Santo es el autor de la revelación. Y cuando bloqueamos la revelación de Dios, entonces dejamos que el agua vivificante fluya en nuestra vida, nos transforme, nos limpie. Porque esto nos llega a través de la palabra. Cuando dice no apaguéis el espíritu, dice no dejen de estudiar la palabra de Dios. No dejen de mantenerse en contacto con Dios. No dejen de hablar con Dios, como decía nuestra hermana María. Eso es no apagar el espíritu. ¿Cómo trabaja el espíritu? No es de manera mística, ni de manera misteriosa, no es mágica. El espíritu trabaja a través de la palabra de Dios. Para evitar apagar el espíritu de Dios, no menosprecien ni desprecien la profecía ni la predicación. Ese es el medio que el Espíritu ha ordenado. La predicación de la cruz puede ser locura para los que perecen, pero para los que estamos siendo salvos es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. 1 Corintios 1. Porque predicar la palabra en 2 Timoteo 4 es el medio para que el Espíritu fluya hacia nosotros. Hermanos, no despreciemos la predicación. Vivimos en una época en que la predicación es despreciada. Yo conozco muchas iglesias que después de la alabanza y del brinco y de todo lo que hay, se vacían cuando empieza el sermón. Y una vez estaba yo con un hermano que es pastor en una iglesia de Estados Unidos y estábamos viendo si nos veíamos después del culto, íbamos a pasear. Era domingo y yo estaba de vacaciones con mi esposa y le digo, pues ¿a qué horas vamos al culto? Y de ahí ya nos vamos y ya vemos qué hacemos. Sí, al cabo que como para las 12 ya estamos fuera, dice. Digo, como a las 12 sí, dice, es que no me puedo tardar más de 20 minutos en la predicación. ¿Cómo? Sí, dice. Hay hermanos
que de repente estoy predicando y estoy entusiasmado y estoy dando la palabra, y de repente, desde la puerta, el diácono me hace y se va. Y es señal de que tengo que acabar, porque si no, muchos se salen, porque ya va a empezar el partido de los Carneros de Los Ángeles. Estábamos en California. Aceleros a las. Pero entonces, hermanos, ¿qué pasa? Vivimos en una época en donde se desprecia la predicación. ¿Cuántas iglesias se vacían cuando acaba de alabarse y comienza la predicación? Y espero que no seamos de esas iglesias. Dios nos ordena que no despreciemos la profecía ni la predicación, porque ese es el medio por el cual el Espíritu de Dios trae la verdad. Versículo 21, examinando todo cuidadosamente. No debemos despreciar la predicación, debemos discernir su velocidad. Debemos ser como los hermanos de Berea, los de Hechos 17, quienes escudriñaban las Escrituras para ver si todas las cosas que el predicador decía, en este caso Pablo, eran ciertas, eran verdad. Hermano, aférrate a lo que se revela y determínalo como bueno y aléjate de todo lo malo. Eso es discernimiento. Y yo espero que a lo largo de este tiempo Betania haya desarrollado y siga desarrollando ese discernimiento. Hermanos, que ustedes puedan reconocer el error cuando lo vean o cuando lo oigan y digan, no hermano, está equivocado, aquí la palabra dice. Amén. Entonces yo me callo si estoy mal. Hay un quinto fundamento importante en la iglesia de los tesalonicenses. Y está en el capítulo 4. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, y así abundéis más y más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que el quinto punto fundamental y el modelo de la iglesia del Espíritu Santo para nosotros es la búsqueda constante de la santificación. El tema de la santidad nos debe interesar. Muchos creen que es llegar a ser místico, a ser una persona elevada que se encierra y observa todas las reglas y tradiciones, y creen que la espiritualidad se evalúa externamente por lo que haces o por lo que dejas de hacer, por cómo te vistes, por cómo te peinas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas iglesias llenas que son productos de un evangelio superficial de gracia barata. El panorama cristiano está lleno de personas que tomaron una decisión por Cristo, que se presentaron, que firmaron una tarjeta, pero que no viven una vida santa ni buscan la santidad, porque obviamente no han sido transformados. Por eso en Betania debemos establecer la realidad de la verdadera salvación, que es el primer modelo, y luego la necesidad de la verdadera santificación que como congregación debemos de estar buscando, hermanos. Busquemos la santidad. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si hay algo que te estorba, límpialo, quítalo. Perfecciónate en la santidad, en el temor de Dios. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Cuando el Señor nos enseñó a orar en Mateo 6, hay una frase que dice, en el Padre Nuestro, dice, hágase tu voluntad en la tierra como en donde. No dice, hágase en el cielo tu voluntad como nosotros la hacemos en la tierra. No. Porque nosotros no hacemos la voluntad de Dios en la tierra, sino hacemos muchas veces nuestra voluntad. Y a eso es a lo que muchas veces estamos acostumbrados.
Pero en el cielo se hace la voluntad de Dios, porque todo el mundo ahí es santo, todos los ángeles que quedaron ahí, los que están ahí, son santos y hacen la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que buscar esa santidad. Si hacemos la voluntad de Dios, vamos a lograr la santificación. Entonces, cuando oremos, hágase tu voluntad, así en el cielo, así en la tierra como en el cielo, estemos conscientes de que le estamos pidiendo al Señor que nos guíe por el camino de santidad, que hagamos su voluntad. Por eso el pecado no cabe en la iglesia, aunque todos pecamos, pero el pecado no cabe aquí con nosotros. Debemos de, dice la palabra en 1 Corintios 5, que un poco de levadura leuda toda la masa. Hay mucho poder del enemigo en el pecado, y hay pecadores que influyen, son influencers de la iglesia. Los falsos profesantes, las personas inicuas, a veces se envenenan a las orejas. Entonces debemos comprender que la santidad es una búsqueda de la iglesia y tenemos que apartar y limpiar el pecado constantemente. ¿Verdad? A veces decimos, pues si yo limpié ayer y barremos y sale polvo, ¿por qué? Hay que limpiarlo constantemente, hermanos. Así es el pecado, tenemos que limpiarlo, barrerlo, sacarlo. No es que hayamos alcanzado la perfección en ninguna de estas cosas, pero sabemos cuál es nuestra dirección y son estas las cosas que buscamos. Entonces, tenemos que buscar la santidad. Sexto, hermanos, el Nuevo Testamento es muy claro en cuanto a que la iglesia local tiene una pluralidad de líderes a los que pueden llamar ancianos, presbíteros, obispos. 3 palabras diferentes en griego, pero todas se identifican con un pastor. Y debemos ver, hermanos, que debe de haber, como sexto punto, una pluralidad en los líderes que Dios quiere para su iglesia. Puede haber muchos, puede haber uno, puede haber varios, dependiendo del tamaño y de las necesidades. Pero debe haber un trabajo colectivo, no en una jerarquía con un líder y todos bajo él en una especie de organigrama con jerarquías inferiores. Más bien en un círculo colegiado de líderes con diferentes dones. Todos sirviendo de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les ha repartido. Todos con las mismas calificaciones, claramente establecidas en 1 Timoteo 3 y en Tito 1. Todos, absolutamente todos los aquí presentes debemos ser aptos para enseñar, hábiles en el manejo de la palabra de Dios, porque de qué otra manera se puede dirigir a la iglesia si no se puede difundir la verdad de las Escrituras. Y así, hermanos, podemos seguir con muchos ejemplos que hay en los tesalonicenses sobre el discipulado, el amor al prójimo, el servicio a la comunidad, la oración fiel, la ofrenda sacrificial y muchas otras cosas que el Espíritu Santo nos enseña como el patrón diseñado para el funcionamiento correcto de la iglesia. Pero ya no nos queda tiempo. Pero todo ello apunta a un solo objetivo, ganar almas para Cristo, ganar a los perdidos, ganar a todos aquellos que están perdidos allá afuera, hermanos. Ese es el objetivo de la iglesia, ese es el propósito de todos y cada uno de nosotros, cumplir la gran comisión, ir por Temisco y predicar al mundo el Evangelio. Y hermanos, y por eso nos capacitamos, por eso escuchamos la proclamación del Evangelio, por eso nos edificamos, para madurar en Cristo y demostrar la credibilidad del Evangelio mediante una vida entregada a nuestro Señor. Entonces, ¿por qué enseñamos el Evangelio? Para poder enseñar a quienes. Es mi oración, hermanos, que Betania pueda ser principalmente un centro donde la gente se acerque a Cristo,
donde la gente llegue a conocer al verdadero Cristo, donde la gente pueda arrepentirse y entregar su vida. Es mi oración, hermanos, que la iglesia de Betania no se avergüence del Evangelio de Cristo, porque es poder para la salvación para todo aquel que cree. Y esto para la gloria de Dios, no para la gloria de nosotros, sino para la gloria de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites entender y aprender, comprender, Señor, y convencernos de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas y queremos servirte como iglesia, Señor, como una comunidad que pueda servirte correctamente, Señor, que pueda seguir el modelo que tú tienes en tu palabra para funcionar. Señor, no importa que nos organicemos de formas tal vez humanas para entendernos mejor, para funcionar, Señor, pero queremos pedirte que sea tu Espíritu el que nos dirija, el que nos corrija, el que nos aliente, el que nos convenza y el que nos haga actuar. Danos fuerzas, danos, Señor, buen testimonio y te damos gracias, Señor, sobre todo por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gracias. Es tiempo